En 1984, Francisco Montes desapareció sin dejar rastro. 4 años después, un corrimiento de tierras en un remoto barranco revelaría una verdad infinitamente más sombría, demostrando que el tiempo no siempre entierra los secretos, a veces simplemente los conserva hasta el momento adecuado. La montaña, que durante décadas fue acusada de su muerte, se convertiría en la única testigo que finalmente hablaría, desenterrando un crimen que una comunidad entera había sido forzada a olvidar. La primavera de 1984 había llegado a Peñarroya con un aire de optimismo palpable. Este pequeño pueblo asturiano, enclavado en la majestuosidad de las montañas, vivía un momento de esperanza. La promesa de un futuro próspero llegaba de la mano de Arturo Balbuena, un empresario local cuya visión y carisma parecían capaces de modernizar la región. Su ambicioso proyecto de desarrollo sostenible era el tema de conversación en cada bar y en cada hogar, un símbolo de progreso que todos anhelaban. ¿Desde dónde nos lees? Comparte tu ciudad y país en los comentarios antes de continuar esta historia. En el centro de este fervor se encontraba Francisco Paco Montes. Con solo 22 años, era la personificación de la juventud y el idealismo. Un ecologista apasionado y un ciclista formidable, su amor por las montañas que lo rodeaban era casi una religión. Balbuena lo había tomado bajo su protección, convirtiéndolo en su socio y en la cara pública del proyecto. Juntos, representaban el puente entre la tradición y el futuro, una alianza que prometía un porvenir brillante para Peñarroya. La comunidad veía en Paco a uno de los suyos, un joven brillante destinado a grandes cosas. Su conocimiento del terreno era legendario, y su compromiso con la preservación del entorno natural le había ganado el respeto de los más ancianos. Por eso, su implicación en el proyecto de Balbuena era una garantía de que el progreso no se haría a costa del alma del pueblo. Nadie dudaba de sus intenciones ni de la integridad de su mentor, Arturo Balbuena. Sin embargo, en las semanas previas a su desaparición, una sombra comenzó a crecer sobre el entusiasmo de Paco. Aquellos que lo conocían bien notaron un cambio sutil pero inquietante. El joven vibrante y abierto se había vuelto reservado, casi melancólico. Pasaba las noches encerrado en su estudio, no preparando rutas ciclistas, sino examinando con una intensidad febril informes geológicos, mapas topográficos y complejos documentos corporativos que parecían consumir toda su energía y apagar su característica luz. El proyecto, que antes era su mayor orgullo, se había convertido en una fuente de visible ansiedad. Su hermana pequeña, Sofía, con la afilada intuición de sus 12 años, fue la única que percibió la verdadera profundidad de su tormento. Lo observaba en silencio, notando cómo su mirada se perdía en el horizonte montañoso, no con admiración, sino con una expresión de profunda preocupación. Algo en los planos y los números que estudiaba sin descanso había sembrado en él una semilla de desconfianza. Paco ya no hablaba del futuro brillante que prometía Balbuena. En su lugar, sus conversaciones se volvieron crípticas, llenas de preguntas sobre la composición del suelo y los derechos del agua. Su entusiasmo se había agriado hasta convertirse en una sospecha silenciosa y corrosiva. Empezó a evitar a Balbuena, encontrando excusas para no asistir a las reuniones. Para el resto del pueblo, seguía siendo el joven héroe. Para su hermana, se estaba convirtiendo en un extraño atormentado por un secreto. La mañana del 23 de mayo amaneció clara y fría, con el aire puro de la montaña, prometiendo un día perfecto para el ciclismo. Paco preparó su bicicleta con una meticulosidad inusual, cada gesto cargado de una solemnidad que no pasó desapercibida para Sofía. Antes de salir, se arrodilló frente a ella y le entregó una pequeña llave, pidiéndole que la guardara bien. Sus palabras quedaron grabadas a fuego en la memoria de la niña, un eco que la perseguiría durante 4 décadas.
Voy a dar un paseo muy importante, le dijo con una seriedad impropia de él. Tengo que confirmar algo que he descubierto en las montañas. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación, la mirada de un hombre que se dirige a una confrontación inevitable. Le prometió que todo tendría sentido a su regreso, que su viaje cambiaría las cosas para siempre. Le dio un último abrazo, más fuerte y largo de lo habitual, y partió hacia las cumbres. Su última promesa resonó en el aire mientras se alejaba pedaleando por el camino de tierra. Cuando vuelva, Sofía, todo el pueblo sabrá la verdad. Fue la última vez que lo vio con vida. Su figura, cada vez más pequeña, fue engullida por la inmensidad de los picos de Europa, dejando tras de sí un silencio premonitorio. Para los vecinos que lo vieron pasar, era solo Paco en una de sus rutas habituales, una estampa cotidiana en la vida de Peñarroya. Cuando la noche cayó y Paco no regresó, la preocupación inicial se transformó rápidamente en una alarma generalizada. Los montes alertaron a la Guardia Civil y pronto se organizaron las primeras partidas de búsqueda. La noticia corrió como la pólvora por el pueblo, y decenas de voluntarios se unieron a los equipos de rescate, peinando los senderos y barrancos que Paco conocía también. La solidaridad de la comunidad era total, impulsada por un miedo creciente. Arturo Balbuena se mostró públicamente devastado, lideró los esfuerzos de búsqueda, financió equipos adicionales y consoló personalmente a la familia Montes. Su dolor parecía genuino, el de un padre que ha perdido a un hijo. Se convirtió en el pilar sobre el que se apoyaba la comunidad en su angustia. Su fortaleza era un faro en la oscuridad de la incertidumbre. Nadie cuestionó su papel. Su aflicción era el reflejo del dolor de todo el pueblo, magnificado por su cercanía con el desaparecido. Los días se convirtieron en semanas. La búsqueda fue exhaustiva y desesperada, cubriendo cada rincón de aquella geografía implacable. Se utilizaron helicópteros, perros de rastreo y equipos de montañistas expertos, pero no encontraron nada. Ni un rastro de Paco, ni una sola pieza de su bicicleta. Era como si la tierra se lo hubiera tragado por completo, borrando cualquier evidencia de su paso. La montaña que él tanto amaba se había convertido en una tumba silenciosa e impenetrable. Finalmente, con el corazón encogido, las autoridades llegaron a una conclusión inevitable. La versión oficial se estableció con una rapidez casi administrativa. Francisco Montes había sufrido un trágico accidente. Probablemente había caído por un barranco inaccesible o había sido sorprendido por un desprendimiento. Su cuerpo, se dijo, podría no ser encontrado jamás, perdido para siempre en la inmensidad salvaje de los picos de Europa. Una explicación lógica, plausible y, sobre todo, tranquilizadora. El pueblo aceptó la narrativa. Era más fácil concebir una lucha perdida contra la naturaleza que cualquier otra alternativa más oscura. La muerte de Paco se convirtió en una leyenda local, una historia trágica que se contaba a los niños como advertencia sobre los peligros de la montaña. Un recordatorio constante del poder indomable del paisaje que definía sus vidas. El caso se cerró oficialmente, dejando tras de sí un dolor sordo y una pregunta sin respuesta. Arturo Balbuena pronunció un emotivo panegírico en el funeral simbólico que se celebró en honor a Paco. Con lágrimas en los ojos, habló del joven como un héroe, un visionario cuyo sueño sería continuado. Prometió llevar a cabo el proyecto de desarrollo en su memoria, convirtiéndolo en un legado duradero. Sus palabras sellaron la narrativa del accidente, cimentándola en la conciencia colectiva de Peñarroya como la única y definitiva verdad sobre lo ocurrido. La familia Montes quedó rota. El dolor de la pérdida se vio agravado por la falta de un cuerpo que llorar, por la ausencia de un final. La vida continuó, como siempre lo hace, pero la ausencia de Paco dejó un vacío imposible de llenar. Sofía creció con el fantasma de su hermano y el eco de sus últimas palabras, una promesa incumplida que alimentó en ella una duda que nunca se extinguió del todo,
a pesar de la versión oficial. Con el tiempo, Peñarroya prosperó bajo la guía de Balbuena. El proyecto de desarrollo se completó, trayendo riqueza y modernidad al pueblo. Arturo se convirtió en un filántropo venerado, el patriarca indiscutible cuya generosidad era legendaria. La tragedia de Paco Montes se fue desvaneciendo en el pasado, convirtiéndose en un recuerdo melancólico, una nota a pie de página en la historia de éxito del pueblo. El tiempo parecía haber curado la herida, pero las heridas mal cerradas tienden a infectarse bajo la superficie. La narrativa oficial, aunque universalmente aceptada, siempre fue insatisfactoria. Carecía de pruebas, de un cuerpo, de un cierre real. Era una historia demasiado simple para un joven tan lleno de vida y últimamente de secretos. La ausencia de respuestas dejó una fisura en la memoria del pueblo, una pregunta silenciosa que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Cómo podía un ciclista tan experimentado, un hombre que conocía cada piedra y cada sendero, simplemente desaparecer sin dejar el más mínimo rastro? ¿Era realmente posible que la montaña, su santuario, se hubiera vuelto contra él de una forma tan completa y aniquiladora? Estas eran las dudas que persistían en los rincones más oscuros de la mente de algunos, especialmente en la de una joven que guardaba la llave de un secreto que no comprendía. El tiempo se convirtió en un cómplice del silencio. 40 años es una vida entera, tiempo suficiente para que los testigos envejezcan, los recuerdos se distorsionen y las verdades incómodas se entierren bajo capas de nuevas historias. El misterio de la desaparición de Paco Montes se fosilizó, convirtiéndose en parte del folclore local. Una tragedia inmutable, sellada por el consenso y el paso de las décadas, protegida por el poder de un hombre respetado. La comunidad aprendió a vivir con esa ausencia. Los padres de Paco fallecieron sin saber qué le ocurrió a su hijo. Sofía se marchó del pueblo para convertirse en periodista, una carrera impulsada por una necesidad subconsciente de encontrar verdades ocultas. Peñarroya siguió adelante, construyendo su presente sobre los cimientos de un pasado convenientemente editado, ignorando la posibilidad de que la historia aceptada fuera una mentira cuidadosamente construida. La paz del pueblo, sin embargo, era frágil. Estaba edificada sobre un pacto de silencio, sobre la aceptación colectiva de una historia que calmaba las conciencias. La figura de Paco se mitificó, transformándose en un mártir de la naturaleza, un Ícaro moderno que voló demasiado cerca de las cumbres. Esta versión era más poética y mucho menos peligrosa que la verdad que se escondía a apenas unos metros bajo tierra. 40 años es tiempo suficiente para que una leyenda se solidifique hasta convertirse en un hecho incuestionable. En Peñarroya, la primavera de 2024 llegó con la misma rutina de siempre, marcada por el deshielo en las cumbres y el murmullo del turismo incipiente. La historia de Paco Montes era ya solo eso, una historia, un eco lejano perteneciente a una generación que empezaba a despedirse. El pueblo, moderno y próspero, gracias a la visión de Arturo Balbuena, había construido su presente sobre los cimientos de aquella vieja tragedia, aceptada y archivada como parte de su identidad colectiva, una herida cicatrizada por el paso inexorable del tiempo. Sin embargo, las montañas tienen una memoria más larga que la de los hombres. Tras un invierno de nevadas récord, una semana de lluvias torrenciales azotó la región, saturando la tierra hasta un punto de ruptura. En una ladera remota y escarpada del Barranco del Silencio, una zona que ni siquiera los senderistas más audaces frecuentaban, el suelo finalmente cedió. Toneladas de tierra, rocas y vegetación se desplomaron con un estruendo sordo, redibujando un paisaje que había permanecido inalterado durante siglos y revelando secretos que la montaña había guardado celosamente bajo su piel de piedra y musgo. Fue un equipo de agentes forestales, evaluando los daños causados por el corrimiento de tierras, quien hizo el primer hallazgo. Entre el lodo y las raíces arrancadas,
un destello metálico captó la atención de uno de los hombres. Al principio, pensaron que se trataba de chatarra, los restos de alguna vieja maquinaria agrícola abandonada décadas atrás. Pero al excavar con cuidado, la forma se hizo inconfundible. Era el cuadro de una bicicleta de carreras, retorcido y oxidado por el abrazo de la tierra, pero aún reconocible. Un modelo antiguo, de los años 80, que despertó una vieja memoria dormida en el más anciano del grupo. La noticia del hallazgo se extendió por Peñarroya, con la velocidad de un reguero de pólvora, un susurro que pronto se convirtió en un clamor. La Guardia Civil acudió al lugar, asegurando el perímetro con una solemnidad que el pueblo no había visto en años. No había duda alguna. La bicicleta, por su diseño y las marcas específicas, pertenecía a Francisco Montes. Después de 40 años, la montaña había devuelto lo único que se creía que había reclamado. Para muchos era el cierre definitivo de un capítulo doloroso, la prueba física que confirmaba la vieja historia del accidente fatal. Sofía Montes recibió la llamada en su pequeño apartamento de Oviedo, donde vivía su retiro anticipado del periodismo. A sus 52 años, el fantasma de su hermano nunca la había abandonado. La noticia la golpeó no con la pena aguda de la pérdida, sino con el peso sordo de una duda que había cargado toda su vida. Sabía que debía regresar a Peñarroya, no para llorar un recuerdo, sino para mirar a los ojos a un pasado que, intuía, por fin estaba empezando a desmoronarse. La versión oficial nunca le había parecido suficiente. Al llegar al cuartel de la Guardia Civil del pueblo, Sofía se encontró con una escena de burocracia resignada. El sargento al mando, un hombre joven que conocía la historia solo de oídas, trataba el asunto como un trámite administrativo. La bicicleta era un efecto personal que debía ser limpiado, catalogado y entregado a la familia. Para ellos, el caso seguía tan cerrado como lo había estado durante las últimas 4 décadas. Era la recuperación de una reliquia, no el comienzo de una investigación. La verdad oficial, cimentada por el tiempo y la autoridad, parecía inamovible. Pero la rutina se rompió en la sala de pruebas. Un técnico forense, un joven meticuloso y ajeno a las leyendas locales, se encargaba de limpiar el barro incrustado en los restos de la rueda trasera. Fue entonces cuando sus dedos notaron una pequeña protuberancia metálica encajada entre los radios, un objeto que no pertenecía a la estructura de la bicicleta. Con sumo cuidado, utilizando unas pinzas finas, extrajo un diminuto cilindro de metal, deslustrado y abollado, pero sellado herméticamente. No era una pieza de la bicicleta. Había sido colocado allí deliberadamente, con un propósito. El objeto fue identificado rápidamente. Era un carrete de microfilme. Una tecnología casi arcaica en 2024, más propia de las películas de espías de la Guerra Fría que del equipamiento de un ciclista aficionado. Su mera presencia era una anomalía imposible de explicar dentro de la narrativa del accidente. ¿Por qué llevaría Paco algo así en una ruta de montaña? ¿Y por qué esconderlo de una forma tan desesperada y precisa? La pregunta flotó en el aire de la sala, cargada de implicaciones que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. El caso ya no parecía tan cerrado. La existencia del microfilme lo cambió todo. Transformó la bicicleta de un símbolo de tragedia a una cápsula del tiempo, un último mensaje enviado desde el pasado. Sofía, al ser informada, sintió una descarga eléctrica de certeza. Sus instintos de periodista de investigación, aletargados durante años, despertaron con una ferocidad renovada. Sabía que no podía confiar en la burocracia local para entender la importancia de aquel hallazgo. Usando sus antiguos contactos, consiguió que el carrete fuera enviado a un laboratorio especializado en Madrid, lejos de la influencia y los oídos de Peñarroya. Mientras esperaba los resultados, el pueblo bullía de especulaciones. La teoría del accidente comenzaba a mostrar sus primeras fisuras. Los más viejos recordaban el comportamiento extraño de Paco en sus últimas semanas, su obsesión con los mapas y los documentos del proyecto de Valbuena. Recordaban su seriedad, su determinación.
La imagen del joven idealista que se perdió en la montaña empezó a ser reemplazada por otra mucho más inquietante, la de un hombre que había descubierto algo por lo que merecía la pena arriesgarlo todo, incluso la vida. Arturo Balbuena, ahora un anciano patriarca de casi 80 años, emitió un comunicado público expresando su conmoción y su alivio por el hallazgo, que ofrecía un cierre muy necesario a la familia y al pueblo. Su rostro, surcado por las arrugas de una vida de éxito y filantropía, mostraba la misma aflicción controlada que había exhibido 40 años atrás. Se ofreció a financiar un nuevo monumento en memoria de Paco, un gesto magnánimo que reforzaba su papel como guardián de la memoria colectiva y benefactor de Peñarroya, un hombre por encima de toda sospecha. Sin embargo, para Sofía, las palabras de Balbuena sonaban huecas, una repetición ensayada de un guión que había funcionado durante demasiado tiempo. La llave que su hermano le había entregado antes de partir y que ella había guardado como una reliquia sagrada, de repente cobró un nuevo significado. Era la llave de algo que Paco quería proteger, algo que complementaba la información que había decidido llevarse consigo a las montañas. La pieza que faltaba en un puzzle que apenas comenzaba a vislumbrar después de una vida entera en la oscuridad. El laboratorio de Madrid llamó a los pocos días. El microfilme, a pesar del tiempo y las condiciones, había sido recuperado casi en su totalidad. Las imágenes que contenía no eran fotografías personales ni recuerdos de un joven enamorado de la naturaleza, eran documentos fríos, técnicos y devastadores. Sofía observó en la pantalla del ordenador cómo se materializaba la verdad que su hermano había intentado sacar a la luz. Un libro de contabilidad secreto, detallando pagos ilícitos a una corporación química. La prueba irrefutable de un crimen corporativo. Las siguientes imágenes eran aún más condenatorias. Fórmulas químicas complejas y mapas geológicos que señalaban puntos de vertido ilegal de residuos industriales altamente tóxicos. Los vertidos se habían realizado precisamente en la cuenca hidrográfica que el famoso proyecto de desarrollo sostenible de Balbuena supuestamente debía proteger y revitalizar. El proyecto no era una iniciativa ecológica, era una tapadera monumental, diseñada para sellar bajo toneladas de hormigón un desastre medioambiental y un delito de consecuencias incalculables para la salud de la región. El paseo en bicicleta de Paco ya no era una excursión recreativa. Había sido un acto de denuncia. Llevaba consigo la prueba definitiva que habría destruido a Arturo Balbuena y a sus socios, la evidencia que desvelaba la verdadera y sucia naturaleza sobre la que se había construido la prosperidad de Peñarroya. Su desaparición no fue un accidente fortuito contra los elementos, fue el silenciamiento deliberado y brutal de un testigo que estaba a punto de hablar y de cambiarlo todo para siempre. Con las pruebas en la mano, Sofía se presentó de nuevo en el cuartel de la Guardia Civil. Esta vez no era la hermana afligida que venía a recoger los restos de un familiar perdido, sino una periodista con la historia de su vida, una acusación formal que no podía ser ignorada. El microfilme refutaba categóricamente la narrativa oficial. La desaparición de Francisco Montes dejaba de ser un caso cerrado de muerte accidental para reabrirse oficialmente como lo que siempre debió haber sido, una investigación por asesinato. El sargento, al ver las pruebas, comprendió la magnitud de lo que tenía entre manos. El caso fue elevado inmediatamente a la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, especializada en casos complejos y sin resolver. Un equipo de investigadores de Madrid fue asignado al caso, liderado por un tenaz inspector conocido por su aversión a las verdades convenientes y a las figuras de poder intocables. Peñarroya, el tranquilo pueblo de montaña, se convirtió de la noche a la mañana en el epicentro de una investigación criminal de alto nivel. La noticia de la reapertura del caso cayó como una bomba sobre la comunidad. El miedo y la desconfianza
reemplazaron a la melancolía. Las miradas en el bar del pueblo se volvieron esquivas y un silencio tenso se instaló en las calles. Las viejas lealtades, forjadas durante 40 años de prosperidad bajo el patriarcado de Balbuena, comenzaron a ser puestas a prueba. La gente se preguntaba quién sabía que en 1974, y más importante aún, quién había guardado silencio durante tanto tiempo. La paz del pueblo era una ilusión a punto de hacerse añicos. Sofía se convirtió en el catalizador de la verdad, la buscadora que la memoria de su hermano había estado esperando. Ya no era solo una cuestión personal, era una obligación profesional y moral. Tenía que reconstruir los últimos días de Paco, encajar las piezas que él había dejado atrás y dar voz a su silencio forzado. Se instaló en la vieja casa familiar, un lugar lleno de fantasmas y recuerdos, decidida a no marcharse hasta que el nombre de su hermano fuera limpiado y su asesino llevado ante la justicia. El descubrimiento de la bicicleta no había traído el cierre, sino una apertura violenta a una verdad mucho más oscura. Había desenterrado no solo un objeto, sino un crimen, una conspiración y 4 décadas de mentiras cuidadosamente mantenidas. La montaña no había sido la verdugo de Paco, sino su última cómplice, la guardiana de su secreto. Ahora, con la investigación en marcha, la comunidad entera se veía obligada a confrontar el hecho de que su héroe local no había sido una víctima de la naturaleza, sino de la codicia humana. El equipo de la UCO comenzó su trabajo con una revisión completa del expediente original, buscando inconsistencias y cabos sueltos que en su día fueron ignorados. Entrevistaron de nuevo a los testigos de la época, ahora ancianos, cuyas memorias podían contener detalles cruciales que el miedo o la presión les impidieron compartir en 1984. Cada puerta a la que llamaban, cada pregunta que formulaban, era un golpe contra el muro de silencio que había protegido al culpable durante una vida entera. El eco de la verdad empezaba a resonar. Para Sofía, cada nuevo dato era un paso más cerca de su hermano. El microfilme era la prueba principal, el arma humeante que iniciaba la batalla, pero sabía que no era suficiente para garantizar una condena. Necesitaba encontrar el contexto, el motivo personal, la conexión directa que llevara de la conspiración corporativa al acto físico del asesinato. La respuesta, intuía, no estaba en Madrid, ni en los archivos policiales, sino allí mismo, en Peñarroya, escondida en los recuerdos de la gente y en los secretos de su propia familia. La investigación se centró inevitablemente en la figura de Arturo Balbuena. A pesar de su estatus y su poder, el microfilme lo señalaba como el principal beneficiario del silencio de Paco. Los investigadores comenzaron a rastrear sus finanzas de la época, sus conexiones empresariales y su coartada para el día de la desaparición. El filántropo venerado se convirtió en el principal sospechoso, un giro argumental que dividió al pueblo entre aquellos que se negaban a creerlo y los que siempre habían albergado una silenciosa sospecha. El hallazgo fortuito en el Barranco del Silencio había puesto en marcha una cadena de acontecimientos imparable. Había reabierto una herida que Peñarroya creía curada, revelando que bajo la cicatriz la infección del engaño y el crimen había supurado durante 40 largos años. La verdad estaba saliendo a la luz, fragmento a fragmento, y amenazaba con derrumbar no solo a un hombre, sino todo el mito sobre el que se había fundado la identidad moderna del pueblo. El pasado ya no era un lugar seguro. Sofía miraba desde la ventana de su antigua habitación hacia las cumbres de los picos de Europa, las mismas que su hermano había amado y que se habían convertido en su tumba anónima. Ahora las veía de forma diferente. No eran un monumento a una tragedia, sino el escenario de un crimen. Y por primera vez en 40 años no sentía solo dolor, sino también una feroz determinación, la promesa que Paco le hizo de niña: cuando vuelva, todo el pueblo sabrá la verdad. Resonaba en su mente.
Él no había podido volver, pero ella se aseguraría de que su verdad finalmente lo hiciera. La reapertura del caso marcó un punto de no retorno. La comunidad, forzada a reexaminar su propia historia, se vio envuelta en una atmósfera de paranoia. Viejos amigos se miraban con recelo, preguntándose qué secretos podrían haber guardado. La prosperidad que Valbuena les había traído de repente parecía manchada, construida sobre los cimientos de una mentira y el sacrificio de uno de los suyos. El precio de su modernidad estaba a punto de ser revelado, y prometía ser mucho más alto de lo que nadie había imaginado. Los investigadores sabían que se enfrentaban a un caso donde el tiempo era su mayor enemigo. Las pruebas físicas, más allá de la bicicleta y el microfilme, probablemente habían desaparecido para siempre. Su investigación dependería de la psicología, de la presión, de encontrar las grietas en las lealtades que habían permanecido sólidas durante décadas. Tendrían que hacer que el pasado hablara a través de las voces de aquellos que, por miedo o por interés, habían elegido callar. La bicicleta de Paco, ahora una pieza clave en una investigación de asesinato, permanecía en una sala de pruebas en Madrid. Su cuadro retorcido ya no contaba una historia de un trágico accidente contra las rocas, sino de una violenta confrontación humana. Cada abolladura, cada rasguño, era un testimonio mudo de la lucha final de un hombre por exponer una verdad que otros estaban dispuestos a matar para proteger. El objeto se había convertido en el primer testigo de un juicio que llevaba 40 años esperando. El foco de la investigación se estrechaba y la tensión en Peñarroya era casi insoportable. Todos sabían que la siguiente revelación era solo cuestión de tiempo. El microfilme había demostrado que Paco fue asesinado por lo que sabía, pero no respondía a las preguntas más cruciales. ¿Quién lo mató exactamente? ¿Cómo? ¿Y dónde estaba su cuerpo? La ausencia de sus restos seguía siendo el gran misterio, la pieza final que faltaba para poder hacer justicia completa. Sofía sabía que la respuesta estaba cerca. La llave en su poder y el microfilme eran dos partes de un mismo mensaje. Su hermano había sido metódico y previsor. Si había escondido las pruebas del crimen corporativo en su bicicleta, seguramente había dejado otra pista, algo más personal e incriminatorio, en un lugar seguro que solo ella podría encontrar. La investigación oficial seguiría su curso, pero ella tenía su propia búsqueda que emprender, una que la llevaría al corazón de los secretos de su propia familia. El descubrimiento de la bicicleta y su contenido oculto había sido el terremoto que sacudió los cimientos de Peñarroya. Ahora comenzaban las réplicas, cada una amenazando con derribar las estructuras de poder y silencio construidas con tanto esmero durante 40 años. La verdad, como el corrimiento de tierras que la había liberado, era una fuerza de la naturaleza imparable. Pero este hallazgo era tan solo la primera pieza de un rompecabezas macabro que nadie en Peñarroya estaba preparado para resolver. La llegada de la Unidad Central Operativa, UCO, a Peñarroya fue un evento silencioso pero sísmico. 3 vehículos oscuros, sin distintivos, ascendieron por las carreteras sinuosas de la montaña y se instalaron en el pequeño cuartel de la Guardia Civil, transformándolo en el epicentro de una tormenta que llevaba gestándose 40 años. Su presencia era una declaración de intenciones. Las viejas reglas de poder y silencio que habían gobernado el pueblo ya no eran aplicables. El caso de Francisco Montes ya no pertenecía a la memoria local, sino a la justicia nacional, y ésta no se dejaría influir por reputaciones ni por el paso del tiempo. Al frente del equipo se encontraba el inspector jefe Morales, un hombre de unos 50 años cuyo rostro parecía tallado por la paciencia y la tenacidad. No era un hombre de grandes gestos ni de discursos intimidatorios. Su método era la erosión. Desgastaba las mentiras con un torrente constante de preguntas, hechos y pruebas, hasta que la estructura de la falsedad se derrumbaba por su propio peso. Su reputación le precedía,
Era el hombre al que llamaban cuando los secretos estaban enterrados tan profundamente que se confundían con los cimientos de la realidad. La primera reunión entre Morales y Sofía Montes no fue un interrogatorio, sino una alianza. Él vio en ella no solo a la hermana de la víctima, sino un archivo viviente, una fuente de información emocional y contextual que ningún expediente podía ofrecer. Sofía, a su vez, reconoció en el inspector la herramienta implacable que necesitaba para demoler el muro de silencio erigido por Arturo Balbuena. Le entregó la pequeña llave que Paco le había dado, un objeto que, aunque todavía no entendía, sabía que era fundamental. Morales la aceptó con la solemnidad de quien recibe la primera pieza de un complejo rompecabezas. El punto de partida de la investigación fue el expediente original de 1984. Al examinarlo en una sala improvisada, el equipo de Morales descubrió que era un documento sorprendentemente escueto. Las declaraciones de los testigos eran superficiales, las líneas de investigación alternativas se descartaban con una celeridad sospechosa y faltaban informes cruciales. Daba la impresión de no ser una investigación fallida, sino una investigación deliberadamente contenida, diseñada para llegar a la conclusión del accidente lo más rápido posible, evitando cualquier pregunta incómoda que pudiera perturbar la paz del pueblo. La declaración de Arturo Balbuena de aquel entonces fue analizada con tecnología del siglo XXI. En ella describía con un dolor elocuente sus esfuerzos por organizar las partidas de búsqueda, detallando las rutas que él mismo había sugerido peinar. Utilizando software de análisis geoespacial y mapas topográficos digitales superpuestos a los de la época, los analistas de la UCO encontraron la primera fisura. Las zonas que Balbuena afirmó haber priorizado eran, en realidad, las menos probables para un accidente ciclista y las más alejadas del Barranco del Silencio, donde finalmente se encontró la bicicleta. ¿Estaba buscando a Paco o, por el contrario, dirigiendo la búsqueda lejos del lugar correcto? La tecnología moderna también se aplicó a las pocas fotografías que se conservaban de la búsqueda original. Un programa de mejora de imagen digitalizó los negativos y reveló detalles invisibles al ojo humano en 1984. En una de las fotos, tomada a gran distancia, se podía ver el Land Rover de Balbuena aparcado cerca de un antiguo camino minero, una ruta que no conducía a ninguna de las zonas de búsqueda oficiales. Este detalle, que en su momento no significó nada, ahora se convertía en una contradicción flagrante con su testimonio. La coartada de sus acciones comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la evidencia digital. Con estas primeras inconsistencias en la mano, Morales ordenó una nueva ronda de entrevistas con todos los testigos supervivientes de la época. Muchos eran ahora ancianos, sus memorias cubiertas por el polvo de las décadas, pero el inspector sabía que el miedo y la lealtad también tienen fecha de caducidad. Empezaron por los personajes periféricos, aquellos que no formaban parte del círculo íntimo de Balbuena, esperando que la distancia les hubiera proporcionado una perspectiva más clara, o al menos un menor temor a las represalias por hablar. Un antiguo pastor, ahora postrado en una residencia, fue uno de los primeros en aportar una pieza clave. Con la voz temblorosa por la edad, recordó haber visto el vehículo de Balbuena la tarde de la desaparición de Paco, no en el pueblo ni en las rutas de búsqueda, sino en las inmediaciones de una vieja cantera abandonada. Lo que le pareció extraño fue que Balbuena no estaba solo. Había otro hombre con él, un forastero corpulento que nunca antes había visto en Peñarroya. En 1984 no le dio importancia. Ahora, su recuerdo situaba al empresario en un lugar y con una compañía que nunca había mencionado. Otro testimonio crucial provino de un guardia civil jubilado que había participado en la investigación inicial. En una conversación extraoficial con Sofía, a quien conocía desde niña, confesó la verdad que le había carcomido durante 40 años. «Recibimos órdenes de arriba», admitió con la mirada perdida.
Nos dijeron que no presionáramos demasiado, que la teoría del accidente era la mejor para todos, para evitarle más dolor a la familia y al pueblo. No sabía de dónde venía la orden exactamente, pero sí quién se benefició de aquella pasividad. Arturo Balbuena, cuya influencia ya entonces era inmensa. Cada nueva declaración era un martillazo contra la narrativa oficial. La historia del accidente no había sido una conclusión lógica basada en la falta de pruebas, sino una construcción impuesta, un relato conveniente que había sido protegido por una red de miedo y lealtades compradas. Peñarroya no había aceptado la tragedia, se le había obligado a tragarla. La investigación ya no se centraba solo en encontrar a un asesino, sino en desmantelar una conspiración de silencio que había envenenado al pueblo durante una generación entera. El foco se cerró inevitablemente sobre Arturo Balbuena, el venerado patriarca, el hombre que había traído la prosperidad a Peñarroya, se convirtió en el principal y único sospechoso. Los investigadores comenzaron a trazar un perfil psicológico y financiero del hombre de 1984, no del filántropo de 2024. Descubrieron a un empresario ambicioso y despiadado, dispuesto a todo para que su proyecto insignia saliera adelante, un proyecto que, como demostraba el microfilme, era una monumental estafa medioambiental. El análisis de sus cuentas bancarias de la época reveló un movimiento de capital significativo justo la semana después de la desaparición de Paco. Una gran suma de dinero fue transferida desde una cuenta de la empresa a una sociedad pantalla con sede en el extranjero, la misma que, según los documentos del microfilme, estaba vinculada a la corporación química responsable de los vertidos tóxicos. El dinero no era para el desarrollo de Peñarroya. Era el pago por un servicio sucio, un soborno para silenciar a las autoridades, o quizás algo mucho peor. La coartada de Balbuena para la tarde del 23 de mayo de 1984 fue sometida a un escrutinio implacable. Él siempre había mantenido que estuvo en una serie de reuniones en Gijón, a más de 2 horas de distancia, para asegurar la financiación final del proyecto. Sin embargo, no existían actas de dichas reuniones. Los supuestos inversores con los que se reunió eran ahora empresas desaparecidas o ejecutivos fallecidos. Su coartada era un castillo de naipes construido sobre el olvido y la falta de registros, y estaba a punto de venirse abajo. El equipo de Morales localizó al antiguo secretario personal de Balbuena, un hombre que se había mudado a Argentina poco después de la desaparición de Paco. Contactado por videoconferencia y con la promesa de inmunidad, el hombre finalmente habló. Confirmó que Balbuena le había ordenado cancelar todas sus citas para esa tarde. No hubo ninguna reunión en Gijón. Fue una mentira deliberada, una coartada fabricada para crear una distancia ficticia entre él y los picos de Europa en el momento exacto en que Francisco Montes desaparecía para siempre. Si su coartada era falsa, ¿qué estaba haciendo realmente Arturo Balbuena aquella tarde? Con la coartada destruida y el móvil financiero establecido por el microfilme, el inspector Morales solicitó una orden para interrogar formalmente a Arturo Balbuena. La noticia de que el hombre más poderoso de la comarca iba a ser interrogado por el asesinato de su antiguo protegido sacudió a la comunidad hasta sus cimientos. Las lealtades se dividieron y el miedo dio paso a una morbosa expectación. El mito del benefactor comenzaba a resquebrajarse, revelando al hombre que se escondía detrás. La entrevista tuvo lugar en la lujosa mansión de Balbuena, un edificio que dominaba el valle como un castillo feudal. El anciano empresario recibió a los investigadores con una cortesía gélida, rodeado de abogados. Se mostró indignado por las acusaciones, calificándolas de fantasías crueles que profanaban la memoria de Paco. Su actuación fue impecable, la de un hombre injustamente acusado, un benefactor traicionado por la misma comunidad a la que había dedicado su vida. Morales, impasible, comenzó a exponer las pruebas una por una, de forma metódica y sin emoción. Primero, la localización de la bicicleta.
tan lejos de donde él había dirigido la búsqueda. Luego, el testimonio del pastor sobre su presencia en la cantera abandonada. Después, la confesión del guardia civil jubilado sobre las presiones para cerrar el caso. Y finalmente, la prueba demoledora de la coartada falsa, confirmada por su antiguo secretario. Cada punto era un golpe sordo contra la fachada de respetabilidad de Balbuena. Por primera vez en 40 años, Arturo Balbuena mostró una fisura en su armadura de control. No fue un estallido de ira, sino un destello de frío desprecio en sus ojos. Negó todas las acusaciones con vehemencia, atribuyéndolas a los celos y al resentimiento de personas fracasadas. Amenazó a los investigadores con demandarlos por difamación, utilizando su poder y su influencia como un arma. Pero sus negaciones, antes tan convincentes, ahora sonaban huecas, el eco de una mentira repetida demasiadas veces. El interrogatorio terminó sin una confesión, pero con una certeza absoluta para el equipo de la UCO. Balbuena era culpable. Su lenguaje corporal, sus contradicciones y la furia apenas contenida bajo su máscara de indignación lo delataban. Habían arrinconado al culpable, pero todavía les faltaba la prueba definitiva, el golpe de gracia que pudiera garantizar una condena en un juicio. Tenían un caso circunstancial sólido, pero Balbuena era un adversario formidable que no se rendiría fácilmente. Mientras la investigación oficial se centraba en derribar al antagonista, Sofía emprendía su propia búsqueda paralela, una más íntima y personal. Sabía que su hermano era metódico y precavido. Si había escondido el microfilme en la bicicleta, un objeto que sabía que podría ser encontrado, seguramente había dejado algo más, una póliza de seguro en un lugar seguro. Sus últimas palabras y la llave que le entregó no eran un simple gesto de despedida, eran instrucciones. Regresó a la vieja casa familiar, ahora deshabitada y suspendida en el tiempo. El aire estaba cargado con los fantasmas de su infancia, con el eco de la risa de su hermano. El dolor era casi físico, pero lo canalizó en una determinación fría. Tenía que pensar como Paco. ¿Dónde escondería a un joven de 22 años, consciente de que su vida corría peligro, la prueba definitiva contra el hombre más poderoso del pueblo? No sería un lugar obvio, sería un lugar personal, un escondite cuyo significado solo ella pudiera comprender. Empezó por el estudio de Paco, la habitación donde había pasado sus últimas noches febriles, examinando mapas e informes. Los muebles seguían en el mismo sitio, cubiertos por una fina capa de polvo. Revisó cada libro, cada cajón, cada rincón, buscando una cerradura que encajara con la pequeña y extraña llave que había guardado durante 4 décadas. Pero no encontró nada. La frustración comenzó a hacer mella en su determinación. Recordó entonces las historias que su abuelo solía contarles, historias de tesoros familiares y secretos guardados. Hablaba a menudo de una vieja caja fuerte que había comprado en 1889, un armatoste de hierro que consideraba inexpugnable y que ahora acumulaba óxido en el rincón más oscuro del sótano. Nadie le había prestado atención en décadas, considerándola una simple reliquia familiar. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Descendió las escaleras de madera que crujían bajo sus pies, el olor a humedad y a tierra llenando sus pulmones. Allí estaba, en la esquina, la caja fuerte. En la placa de latón del fabricante, grabada con una caligrafía elegante, se leía la fecha: 1889. Las palabras del microfilme resonaron en su cabeza, una anotación críptica que los analistas no habían podido descifrar. Cofre del abuelo, 1889. No era un código financiero, era un mensaje directo para ella. Con el corazón latiéndole desbocado, Sofía se acercó a la caja fuerte. La llave que Paco le había entregado no era para la cerradura principal, que estaba oxidada e inservible. Era para un pequeño compartimento secreto, casi invisible, disimulado en uno de los adornos de hierro forjado. Introdujo la llave.
Giró con un suave clic, un sonido que rompió el silencio de 40 años. El compartimento se abrió, revelando su contenido. Dentro no había documentos ni fotografías. Solo había un único objeto, protegido por un paño de lino, una pequeña cinta de casete. Una tecnología tan obsoleta como el microfilme, un vestigio de un tiempo pasado. Sofía la tomó con manos temblorosas. Comprendió al instante lo que tenía en su poder. No era solo una cinta, era la voz de su hermano. Era la prueba irrefutable que Paco se había asegurado de que sobreviviera, incluso si él no lo hacía. La investigación de la UCO había construido el armazón del caso, demostrando el cómo y el porqué del crimen a través de la lógica y la deducción forense. Habían establecido el móvil, destruido la coartada y expuesto la red de encubrimiento. Habían acorralado a Arturo Balbuena con una montaña de pruebas circunstanciales que lo señalaban como el arquitecto del asesinato de Francisco Montes. Pero la ley a menudo exige más que una deducción lógica, exige una prueba irrefutable. La paranoia se había apoderado de Peñarroya. La figura de Balbuena, antes intocable, era ahora objeto de susurros y miradas de soslayo. La gente que antes lo veneraba, ahora se preguntaba hasta qué punto su prosperidad estaba manchada de sangre. El silencio que había protegido al culpable durante tanto tiempo se había convertido en un ruido ensordecedor de sospechas y acusaciones veladas. La comunidad estaba fracturada, obligada a confrontar la posibilidad de que su héroe fuera en realidad un monstruo. Morales sabía que estaba cerca, pero también que Balbuena usaría todo su arsenal de poder legal y financiero para escapar. Un buen abogado podría sembrar la duda razonable a partir de pruebas circunstanciales, por muy abrumadoras que fueran. Necesitaban algo que conectara directamente a Balbuena con el acto violento, algo que su voz no pudiera negar y que su dinero no pudiera comprar. Necesitaban la prueba trofeo. Sofía, de pie en el sótano húmedo de su casa, sostenía esa prueba en su mano. La cinta de casete era el legado final de su hermano, un testamento sonoro enviado desde el pasado. Era la pieza que completaba el puzzle, la que transformaría las sospechas en certezas y las acusaciones en una condena. Paco no solo había descubierto el crimen de Balbuena, sino que se había asegurado de que su asesino, tarde o temprano, tuviera que enfrentarse a sus propias palabras. La reconstrucción de la verdad había sido un proceso metódico y arduo, una excavación arqueológica en las capas de mentiras de todo un pueblo. Habían desenterrado los huesos de una conspiración, pero aún no habían escuchado la voz de la víctima. La cinta prometía cambiar eso. Prometía llevar a todos de vuelta a esa tarde de primavera de 1984 y hacerles testigos del momento exacto en que un joven idealista se enfrentó a un hombre despiadado. El equipo de la UCO había seguido el rastro del dinero y las mentiras, mientras Sofía había seguido el rastro del amor y la confianza fraternal. Ambos caminos, el lógico y el emocional, estaban a punto de converger. La investigación había expuesto la anatomía del crimen, detallando cada músculo y cada tendón de la conspiración que había llevado a la muerte de Paco Montes. Ahora, solo faltaba encontrar su alma. El cerco alrededor de Arturo Balbuena era casi completo. Sus mentiras habían sido expuestas, sus cómplices silenciosos empezaban a dudar y su reputación estaba hecha jirones. Se había convertido en un rey aislado en su castillo, observando cómo su reino de engaños se desmoronaba a su alrededor. Aún creía que podía sobrevivir a la tormenta, confiando en que la ausencia de un cuerpo y de un arma homicida le proporcionaría la negación plausible que necesitaba para eludir la justicia. Pero la verdadera arma no era un cuchillo ni una pistola, era una cinta magnética de 60 minutos. La voz de un hombre muerto estaba a punto de hablar más alto que 40 años de silencio impuesto. La investigación oficial había llevado el caso hasta el borde del abismo, acorralando a la bestia y dejándola sin escapatoria. Lo que nadie en la UCO sabía era que Paco, antes de morir,
ya se había encargado de forjar el arma que le daría el empujón final. Sofía sostenía la cinta de casete en la palma de su mano, sintiendo el peso no de su plástico y su cinta magnética, sino de 40 años de silencio forzado. Aquel objeto, una reliquia de una era analógica, era el testamento final de su hermano, la pieza que Paco había diseñado para que trascendiera su propia vida. Comprendió con una claridad abrumadora la brillantez de su plan. El microfilme, escondido en la bicicleta, era la prueba del crimen corporativo, la evidencia pública. Pero esta cinta, oculta en el corazón de su hogar familiar, era la prueba del crimen personal, el arma destinada a destruir al asesino desde dentro, usando su propia voz como veneno. Era un mensaje que solo ella, guiada por el amor y la memoria, podía encontrar. La llamada al inspector jefe Morales fue breve y cargada de una electricidad contenida. No hubo necesidad de explicaciones elaboradas. Cuando Sofía pronunció las palabras «tengo una cinta», el inspector comprendió que la última pieza del puzzle acababa de encajar en su sitio. Organizó de inmediato el traslado del casete a un laboratorio de sonido forense en Madrid, tratándolo con el cuidado de un explosivo a punto de detonar. Sabían que el contenido de esa cinta no solo resolvería un asesinato de hacía 4 décadas, sino que también tenía el poder de demoler el legado de un hombre y la historia de todo un pueblo construida sobre los cimientos de una mentira muy bien guardada. En la sala de audio, el ambiente era casi reverencial. Un técnico especialista, acostumbrado a resucitar voces de grabaciones dañadas, colocó la cinta en un reproductor de la época, una máquina robusta que parecía un vestigio de otro mundo. Conectó los cables a un moderno software de análisis espectral, listo para limpiar y amplificar cada matiz del sonido. Cuando pulsó el botón de reproducción, un siseo familiar llenó la sala, el sonido del tiempo mismo. Y entonces, tras el ruido blanco, emergió una voz. Una voz joven, tensa pero decidida, que atravesó 40 años de silencio como un rayo de luz en la oscuridad más profunda. Era la voz de Paco. Sofía cerró los ojos, sintiendo un dolor agudo y a la vez un alivio catártico. Escuchar a su hermano después de tanto tiempo era un milagro y una tortura. La grabación era cruda, hecha con un pequeño dispositivo de bolsillo, y el sonido ambiente situaba la conversación en un despacho. Paco hablaba con rapidez, exponiendo los datos del microfilme, acusando a Arturo Balbuena de haber convertido su proyecto soñado en una tapadera para un desastre ecológico. Su voz no era la de un joven asustado, sino la de un hombre traicionado que, a pesar del peligro inminente, había decidido enfrentarse a la verdad con una valentía casi suicida. La voz de Arturo Balbuena respondió y el contraste fue escalofriante. Era el mismo tono paternalista y condescendiente que Peñarroya había llegado a venerar, el de un mentor que reprende con paciencia a un alumno díscolo. Intentaba calmar a Paco, restarle importancia a sus descubrimientos, tratándolo como a un idealista ingenuo que no comprendía las complejidades del mundo real. «Son solo negocios, Paco», se le oía decir con una calma aterradora. «A veces, para construir algo grande, hay que ensuciarse un poco las manos. El pueblo te lo agradecerá algún día». Era la voz de un monstruo que se disfrazaba de benefactor, intentando corromper a su víctima antes de destruirla. Pero Paco no cedió. Su voz se endureció, enumerando las consecuencias de los vertidos tóxicos, las enfermedades que podrían causar, la traición a la tierra que ambos decían amar. «Esto no es negocio, Arturo, es un crimen», declaró con una firmeza que selló su destino. En ese momento, la atmósfera de la grabación cambió de forma palpable. El velo de la falsa paciencia de Balbuena se desgarró y el tono de su voz se transformó en un acero helado, despojado de toda emoción. Ya no hablaba el mentor, sino el depredador acorralado que se dispone a atacar. El silencio que siguió a la acusación de Paco
fue más elocuente que cualquier palabra. Entonces, Balbuena pronunció la frase que se convertiría en su epitafio. Su voz, ahora un susurro gélido y sin alma, contenía la esencia de su maldad. Deberías haber seguido siendo ciclista, Paco. Hay cuestas que es mejor no subir. No era una simple amenaza, era una confesión, una sentencia de muerte dictada con una arrogancia absoluta, la de un hombre que se creía por encima de cualquier ley, humana o divina. Era la admisión de que Paco había cruzado una línea de la que no había retorno, y que él, Arturo Balbuena, era el guardián de esa frontera. Inmediatamente después de esas palabras, la grabación se sumió en el caos. Se oyó el sonido de una silla arrastrada con violencia, un grito ahogado de Paco y el ruido sordo de un forcejeo. La voz de Paco gritó un «no» desesperado, seguido por el sonido inequívoco de un golpe seco y pesado, un impacto que pareció quebrar el aire. Un último suspiro ahogado y, después, nada. Solo el siseo de la cinta girando en el vacío. La grabación se cortó bruscamente, dejando un silencio absoluto que era más aterrador que cualquier grito, la prueba sonora y definitiva de un asesinato a sangre fría. En la sala del laboratorio, el silencio era total. Sofía lloraba en silencio, no de pena, sino de una terrible y lúcida comprensión. Acababa de ser testigo del asesinato de su hermano. El inspector Morales, con el rostro convertido en una máscara de granito, se quitó los auriculares. No dijo nada, no hacía falta. La cinta no era solo una prueba, era un testigo incorruptible que había esperado 40 años para contar su historia. La casa había terminado. Tenían la confesión, el móvil, el forcejeo y la voz del asesino. Tenían a Arturo Balbuena. La comitiva de la UCO se dirigió a la mansión de Balbuena al amanecer, moviéndose con la precisión silenciosa de una unidad de operaciones especiales. No iban a interrogar, iban a detener. El anciano patriarca los recibió en su biblioteca, rodeado de sus abogados, con una expresión de desdén aristocrático. Estaba convencido de que la falta de un cuerpo y la debilidad de las pruebas circunstanciales le permitirían sortear esta tormenta, como había hecho con tantas otras. Su arrogancia, forjada durante décadas de impunidad, le impedía ver el abismo que se abría a sus pies. El inspector Morales no le mostró una orden judicial. En su lugar, colocó un pequeño reproductor de casetes sobre la mesa de caoba pulida. Sin decir una palabra, pulsó el botón de reproducción. El siseo inicial llenó la estancia, seguido por la voz de Paco. Balbuena sonrió con suficiencia, como si estuviera escuchando un eco inofensivo del pasado. Pero su sonrisa se congeló cuando escuchó su propia voz, joven y condescendiente, y se desvaneció por completo al oír su amenaza helada. Hay cuestas que es mejor no subir. El color desapareció del rostro de Arturo Balbuena. Sus ojos, antes llenos de poder y desafío, se abrieron con el pánico de un animal atrapado. El sonido del forcejeo y el golpe final parecieron resonar en las paredes de la biblioteca, demoliendo su fachada de respetabilidad. Por primera vez en su vida, el hombre que había controlado cada aspecto de su entorno se vio confrontado por una verdad ineludible, una verdad contada con su propia voz. La máscara se hizo añicos, revelando al anciano asesino que se escondía debajo, tembloroso y derrotado. Arturo Balbuena, queda usted detenido por el asesinato de Francisco Montes. Las palabras del inspector cayeron como sentencias de un juez. El sonido de las esposas cerrándose en las muñecas del anciano fue el único ruido que rompió el silencio atónito de la sala. El hombre que había construido la Peñarroya moderna, el filántropo venerado, el patriarca intocable, fue escoltado fuera de su mansión como un criminal común, su imperio de mentiras derrumbándose a cada paso que daba hacia el vehículo policial que lo esperaba. La noticia de la detención y la existencia de la cinta se extendió por Peñarroya como un incendio forestal. El shock inicial dio paso a una dolorosa reevaluación colectiva. La gente tuvo que enfrentarse al hecho de que su prosperidad, sus empleos
Incluso la escuela y el centro de salud que Balbuena había financiado estaban manchados con la sangre de uno de los suyos. El benefactor no era un santo, sino un asesino, y su generosidad había sido el precio de su silencio. La comunidad, fracturada y avergonzada, comenzó el largo y doloroso proceso de purgar su propia complicidad. Con la presión de la detención y la evidencia irrefutable de la cinta, la red de silencio de Balbuena se desmoronó. Acorralado, y con la esperanza de una sentencia reducida, confesó el último secreto: la ubicación del cuerpo de Paco. Con una frialdad que heló la sangre de los investigadores, reveló que lo había enterrado esa misma noche de 1984 bajo los cimientos del primer edificio de su gran proyecto de desarrollo. Había construido su imperio, literalmente, sobre la tumba de su víctima, convirtiendo el legado de Paco en la piedra angular de su propia y macabra obra. La exhumación de los restos de Francisco Montes fue un acto solemne y desgarrador. Los arqueólogos forenses trabajaron bajo la mirada de toda la comunidad, desenterrando no solo un esqueleto, sino la verdad oculta de su historia. Para Sofía, ver cómo sacaban los restos de su hermano de debajo de aquel edificio fue el final de un largo y oscuro túnel. Por fin tenía un cuerpo que llorar, una tumba que visitar. La montaña no se había quedado con Paco. Había sido la codicia de un hombre la que se lo había arrebatado. El juicio fue un mero formalismo, un espectáculo mediático que Peñarroya observó con una mezcla de fascinación y vergüenza. La cinta de audio, reproducida en la sala del tribunal, fue la prueba definitiva. La voz de Arturo Balbuena, resonando desde el pasado, fue su propio verdugo. No hubo defensa posible contra ella. El jurado emitió un veredicto de culpabilidad en un tiempo récord. La conspiración de silencio se desmoronó por completo, implicando a otras figuras notables del pueblo que habían ayudado a mantener la mentira durante 40 años. Arturo Balbuena fue condenado a cadena perpetua, destinado a pasar el resto de sus días en una celda, despojado de su poder, su riqueza y su falso legado. Su nombre, antes pronunciado con reverencia en Peñarroya, se convirtió en sinónimo de traición y asesinato. La justicia, aunque tardía, fue absoluta y contundente. El sistema que él había manipulado durante tanto tiempo finalmente se había vuelto en su contra, utilizando la tecnología del futuro para juzgar los crímenes del pasado. Para Sofía, la condena no trajo una sensación de triunfo ni de venganza. En su lugar, sintió una profunda y agotadora paz, la calma que llega después de una tormenta que ha durado toda una vida. La promesa que su hermano le hizo de niña finalmente se había cumplido. Todo el pueblo sabía la verdad. Su misión, la que había definido su existencia desde los 12 años, había llegado a su fin. Ya no era la hermana de un desaparecido, sino la guardiana de la memoria de un héroe. Se celebró un segundo funeral para Francisco Montes. Esta vez no fue un acto simbólico lleno de preguntas sin respuesta, sino un entierro real, con una comunidad que ahora conocía la verdad de su sacrificio. El pueblo entero acudió a presentar sus respetos, no a una víctima de la naturaleza, sino a un joven que había muerto intentando protegerles de un peligro que ni siquiera sabían que existía. Fue un acto de expiación colectiva, el primer paso para sanar la herida que había supurado en el corazón de Peñarroya durante 4 décadas. Días después, Sofía se encontraba sola en el cementerio, frente a una nueva lápida de granito. Hizo que quitaran la vieja inscripción. El nuevo epitafio era simple, pero contenía toda la verdad que había luchado por desenterrar. Ya no decía, perdido en las montañas que amaba. Ahora, grabado en la piedra para siempre, se leía, Francisco Montes, un héroe que murió protegiéndolas. Era el reconocimiento final de su sacrificio, la corrección de una injusticia histórica que finalmente había sido subsanada. La verdad, una vez revelada, tuvo un efecto transformador en Peñarroya.
El pueblo se vio obligado a reconstruir su identidad, a separar la prosperidad material del crimen sobre el que se había fundado. Se iniciaron investigaciones sobre el desastre medioambiental, y el legado de Balbuena fue sistemáticamente desmantelado. La comunidad aprendió una dura lección, que los secretos, por muy profundamente que se entierren, tienen una forma de salir a la superficie, a menudo con la fuerza destructiva de un corrimiento de tierras. Sofía decidió finalmente vender la casa familiar. Ya no necesitaba aferrarse a los fantasmas del pasado. Al honrar la memoria de su hermano y asegurarse de que se hiciera justicia, se había liberado a sí misma. Miró por última vez hacia las cumbres de los picos de Europa, pero ya no las veía como el escenario de una tragedia. Las veía como lo que siempre habían sido para Paco, un lugar de belleza, verdad y resistencia. La montaña no había hablado, pero había guardado el secreto hasta que alguien estuvo listo para escucharlo. La resolución del caso de Paco Montes se convirtió en una leyenda en sí misma, una historia sobre la persistencia de la memoria y la inevitabilidad de la justicia. Demostró que ninguna mentira, por muy poderosa que sea la persona que la pronuncie o por mucho tiempo que pase, puede sobrevivir para siempre. La voz de un joven en una vieja cinta de casete había resultado ser más fuerte que 40 años de silencio impuesto, más duradera que el hormigón bajo el que se había intentado sepultar la verdad. El tiempo no siempre entierra los secretos, a veces simplemente los macera, esperando el momento adecuado para su revelación. El eco de la verdad puede ser débil al principio, un susurro perdido en el viento de las montañas, pero nunca desaparece del todo. Crece en silencio, alimentado por el amor de quienes se niegan a olvidar, hasta que finalmente se convierte en un clamor tan poderoso que es capaz de derribar imperios y reescribir la historia.